Eran los años 80, a mediados de la década, la violencia racista estalló en Sudáfrica, donde la guerra parecía entonces la única salida. Estas que acabamos de ver son imágenes de Plot for Peace, un documental político que narra la aventura de un empresario francés que finalmente condujo hasta la liberación de Nelson Mandela. Ya ven cómo es la historia. Ese empresario es Jean-Yves Olivier, está con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, bonsoir. Bonsoir. Merci. Buenas tardes. Y viene acompañado por Carlos Agulló, que es el director de Complot para la Paz, vamos a decir el título en español. Y bueno, Carlos ha sido el director, el montador también, que lo es, de este documental y uno de los jóvenes autores del cine español. Muy buenas tardes a los dos por estar aquí. Vamos a comenzar por Jean-Yves. ¿Qué tenía que ver, que es la primera pregunta que nos asalta a todos, qué tenía que ver usted, un empresario francés, con la lucha contra el apartheid? ¿Por qué se mete en esta aventura? No desembarqué en esta aventura, desembarqué en Sudáfrica. En el marco de una prospección comercial clásica, yo era un empresario de materias primas, vendía y compraba carbón, y descubro en 1981 un país que está en otro mundo, en el que la gente no se da cuenta de lo que ocurre. Los blancos están totalmente aislados. Y bueno, había vivido una experiencia más o menos similar en Argelia. Y veía que todo esto iba a acabar mal. Que el apartheid no podía morir en paz. Carlos, ¿quién y cómo descubre esta historia absolutamente desconocida, por lo menos para la gran mayoría hasta ahora? Sí, para mí llegó como una película de encargo. Fue Mandy Jacobson, la productora y codirectora de la película, que dirige un proyecto que se llama African Oral History, la que, bueno, ella va haciendo entrevistas a mucha gente que jugó un papel decisivo en el cambio político en Sudáfrica, y en muchas de estas entrevistas, que no son las entrevistas que hemos utilizado en la película, sino otras que utilizan ellos para su web y para este archivo videográfico, muchos de los entrevistados mencionaban a un tal Monsieur Jacques, que era el seudónimo que utilizaba Jean-Yves en los 80, y bueno, ella fue traqueando a Jean-Yves hasta que dio con él y le propuso hacer la película, a lo cual Jean-Yves se negó en rotundo, y después de 6 meses tratando de acceder a él a través de otros amigos, de otros contactos, de gente... Le fuisteis convenciendo. Sí, y entonces fue cuando, una vez ya Jean-Yves estaba convencido, Mandy me llamó para dirigir la película y montarla, y bueno, yo lo que le dije fue que nunca había hecho documental, que yo venía de ficción y que además no tenía ni idea de la historia sudafricana, y bueno, ella me tranquilizó, me dijo que todo el tema histórico lo llevaba Steven Smith, que es periodista, ha trabajado para Le Monde, para Liberación, y bueno, era el asesor histórico y guionista de la película, y que querían precisamente una persona que viniese de ficción, porque querían que Plot for Peace tuviese más un feeling de thriller político que de documental histórico, y también querían pues una mirada exterior que un poco que se identificase con el público al que querían llegar, ¿no? Que era un público joven, internacional, no necesariamente sudafricanos ya previamente interesados en la historia del país, ¿no? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llega usted? ¿Cómo llega Monsieur Jacques? Y logra acceder a todos los líderes políticos, a los altos cargos militares. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo les convence? Mire, creo que yo hablo el idioma de la franquicia. Mis negocios me permitieron conocer a la mayor parte de líderes africanos. Las materias primas... Bueno, el negocio de las materias primas exige negociaciones a muy alto nivel, y conocí a esos líderes. Hice varios procedimientos para explicar a unos y a otros que había que encontrar una solución, que no fuese una solución violenta, para concluir con el apartheid. Tuve la suerte de que se me escuchase, la suerte de que se me oyese. Por supuesto, tuve que demostrar que era un hombre serio y que cumplía con mi palabra. Lo hice en el marco del intercambio de prisioneros, y luego el resto, bueno, ocurrió convenciendo, diríamos, intentando hacer que la gente entrase dentro de la razón. Y entraron, pero muchos países además se involucraron hasta conseguir la liberación de Mandela. Por supuesto, pero
Cuando empieza a funcionar la máquina, es digamos, como una bola de nieve. Todo el mundo va avanzando hacia la solución que todo el mundo quiere. A partir del momento en el que uno o dos líderes empiezan a comprometerse, conseguimos convencer a los otros, es más fácil que esos otros lo sigan, porque se dan cuenta que es la única vía de salida. Es cierto que varios jefes de Estado me escucharon, me siguieron, y ellos también merecen el hecho de haber sido formidables en este momento. Sabemos también, Carlos, que en principio Jean-Yves nunca tuvo intención de contar esta historia. Bueno, nos acabas de contar que le tuvisteis que convencer largamente para llegar a esto, por lo que no tenía datos, ni fotos, ni notas. Así que el material de archivo, inédito en muchos casos, habrá sido muy duro conseguirlo, muy difícil al menos. Sí, además esto fue una insistencia. Yo no era consciente de la importancia de utilizar imágenes de archivo que no estuviesen muy vistas, ¿no? Porque para mí como español es muy diferente que para un sudafricano o incluso para un portugués o un inglés que están más ligados, ¿no? a la historia de sus excolonias. Entonces teníamos una persona en Tlantla Metitua que era un experto en imágenes de archivo, un documentalista que no solo contactó con los archivos más típicos, como puede ser BBC, CNN, Reuters y demás, sino que también físicamente se desplazó a otros archivos como en Mozambique, Cuba, Angola, sitios donde a lo mejor ni siquiera tienen un archivo informático, sino que la única persona que sabe lo que hay en esas latas de película de 16 milímetros es un tipo con una bata blanca que le pides y te lo enseña en una moviola. Muchos de estos archivos ni siquiera tenían una máquina para pasar de esas películas a disco duro, sino que teníamos que proyectar en una pantalla y grabarlo con una videocámara para poder llevárnoslo. Jean-Yves, ¿era usted consciente entonces de lo que estaba haciendo, de lo que estaba colaborando, de este paso tan importante, sin duda alguna, para la historia con mayúsculas, o no? Pas du tout. En absoluto. En absoluto. Creo que era un deber. Y como cada vez que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Y yo lo hice. Decir que fuese consciente, no, porque no sabía a dónde íbamos. No sabía si íbamos a tener éxito. No sabía si todos esos esfuerzos iban a dar frutos, y mucho menos el tiempo que iba a llevar todo eso. Por tanto, dejé que las cosas fuesen saliendo y llegué hasta el final. Carlos, aparte del documento histórico que supone la película, esa perspectiva desconocida hasta ahora sobre el fin del apartheid, ¿cómo liga eventos como el fin de la Guerra Fría con la liberación de Mandela al final? Hechos históricos que no estaban hasta este momento liados. ¿Tiene un mensaje, una enseñanza que debamos aprender por encima de otra o que pretendéis comunicar por encima de otra? Pues sí, yo creo que un poco... una cosa que yo he aprendido personalmente de Jean-Yves, del proceso trabajando en la película, hemos estado casi 3 años haciéndola, es un poco el rol que hay margen para acción individual en la vida política y que todo es posible, que Jean-Yves podría haberse quedado sentado en su sillón y sin embargo sintió que tenía que hacer algo, y creo que ahora creo que por cuestiones de Internet y la tecnología se está un poco redefiniendo el rol del individuo en la vida política, y la gente no tiene muy claro cómo va esto de me quedo en mi sillón, clico en me gusta esta causa, no me gusta esta otra, esto sirve para algo, no sirve para nada. Claro, yo creo que con esta película no es que demos una solución, porque cada uno tendrá que buscar su camino y su solución, pero creo que cualquier película, artículo, libro que estimule el debate sobre este rol pues es importante. Por último, Jean-Yves, brevemente, ¿no le han pedido que haga usted la carrera diplomática, que se sume a la carrera diplomática, porque no tendría precio como mediador? No me lo han pedido, pero tampoco creo que aceptase. Estoy bien donde estoy. Muchísimas gracias a los dos, Jean-Yves Olivier y Carlos Agulló, por haber estado con nosotros. Enhorabuena por este trabajo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.